¿Cuál es el tema del que viene a hablar hoy a la reunión? Síncope, pero hablando de diagnósticos diferenciales que involucran el síncope. ¿Qué es en sí el síncope? El síncope es una enfermedad en la que tenemos sintomatología vasovagal, por ejemplo, que el paciente nos refiere que se le pone todo oscuro, que ve borroso, se pone pálido, sudoroso, pierde el estado de la conciencia y tiene una recuperación inmediata. ¿Qué relación tienen estos padecimientos con la otorrinolaringología y la especialidad que usted maneja? Mira, el síncope es un diagnóstico que es muy fácil que lo podamos confundir con algunas otras cosas. En el caso de otorrino, con vértigo. Es una línea muy delgada y que es muy importante la historia clínica aquí en el paciente, y ese es el que nos va a hacer el diagnóstico diferencial. En sí, ¿cuáles son los principales puntos en los cuales cuando llega un paciente así a la consulta del otorrino, por ejemplo, debe fijarse para no confundirlo y mandarlo con el especialista correcto, que en este caso es usted? Sí, mira, en el caso, por ejemplo, vamos a hacer como si fueran dos columnas. Si estamos hablando de un pacientito que nos dice la mamá, es que sabes que se levantó en la mañana, quería ir al baño y lo encontró tirado en el baño. Bueno, en el caso de un síncope, le vamos a preguntar a la mamá, ¿cuánto tiempo duró con la pérdida de la conciencia? O sea, la mamá obviamente se asusta y puede mencionar que es media hora o una hora, pero siempre le vamos a especificar cuándo tuvo los ojos cerrados y cuándo los abrió, aunque no hablara. En el caso de síncope va a decir, no, es que duró segundos, máximo un minuto, se recuperó, se puso pálido, se puso sudoroso, y si interrogas al niño, el niño te va a decir, es que yo me acuerdo que yo me levanté, iba al baño y ya no me acuerdo que todo el mundo estaba gritando y me estaba hablando. Ese es un síncope. En el caso de vértigo, son pacientes que dicen, es que yo estoy caminando y siento como que me voy de lado, y de repente siento como que todo me gira alrededor y yo al mismo tiempo también estoy girando alrededor. O sea, es una línea delgada, los dos es incapacitante, o sea, dejan de hacer completamente lo que estaban haciendo, pero una pierde el conocimiento, la otra no. Pueden caer las dos, o sea, pueden caerse al suelo, pero una no tiene inestabilidad, o sea, lo que es el síncope, no se le mueve nada, o sea, él se le pone todo negro, sudoroso y cae. ¿Cuáles son los riesgos de no diagnosticar correctamente y dar un tratamiento que no es o no enviar al especialista que tiene que ver, en este caso al niño? En el caso del síncope, si no damos un manejo oportuno, son pacientes que llegan a la vida adulta y siguen con síntomas. Entonces de repente vas a ver, es que yo voy manejando, me bajo del carro y no se cae, o sea, ya está en la vida adulta. Entonces es incapacitante. Si estamos hablando de que es un ingeniero, que saben que se dedica a la construcción, o simplemente cualquier secretaria que se baje del camión, pues va a tener un síncope y es fatal, ¿verdad? Eso. Entonces sí es importante hacer un diagnóstico, en este caso, por ejemplo, la etapa de adolescencia o preadolescencia, y si es vértigo, bueno, pues el otorrino ya le va a dar el manejo finalmente muy oportuno y adecuado, y si es síncope, bueno, poderlo referir oportunamente con el cardiólogo. ¿Cuáles son las causas de estos dos padecimientos, las causas más comunes? Mire, es multifactorial, también es algo hereditario, es bien frecuente que tenemos una tía, mi mamá, tenían síncope, mi hermana tenía síncope, entonces sí tiene un fondo algo hereditario, pero también es multifactorial. ¿Por qué multifactorial? Porque como es muy frecuente en la preadolescencia o adolescencia, hay una descarga hormonal súbita, entonces esa descarga hormonal acelera mucho el crecimiento, pero todo lo demás va a su ritmo. Entonces, esos son los factores que me van a ocasionar. ¿Nos podría explicar, digamos, los puntos más importantes que va usted a tratar en la conferencia? Sí, aquí lo más importante es hablar de las definiciones de cada uno. Otra, saber diagnosticar o diferenciar cuál es uno y cuáles son los otros diagnósticos diferenciales que vamos a hablar también, porque es una línea muy delgadita que los separa. Y cómo estudiarlos, porque se estudian diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar al síncope? ¿Cómo se debe manejar al síncope? ¿Cómo tratarlo? Y eso es principalmente lo que vamos a estar hablando. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Crisis convulsivas, en este caso vértigo o crisis conversivas. ¿Y en el caso de las crisis también llegan con los otorrinos? Bueno,
Ahí es que hay niños, hay unas crisis convulsivas que se llaman crisis atónicas. Entonces, cuando son crisis convulsivas, que son con movimientos tónicos crónicos, bueno, ese sí es muy fácil y van con el neurólogo fácilmente. Pero cuando hay algunos niños que tienen crisis atónicas y que no tienen movimientos anormales, simplemente se quedan quietos o caen de su propia altura, bueno, ahí sí pueden confundirse, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted recomienda en este caso a los especialistas, a los otorrinos, cuando les llegan este tipo de casos? En la historia clínica. Eso es lo que nos va a hacer el diagnóstico bien claro de cada patología. Únicamente checar toda la historia clínica. Interrogatorio, tanto la mamá o si es un paciente, por ejemplo, adulto, va a dar unos ciertos puntos en el que podemos con eso simplemente hacer un buen diagnóstico y poderlo ubicar al paciente con qué especialista debe de ir, ¿verdad? ¿Algo más que desea agregar, doctora? No sé, de algún otro punto importante que vaya a tratar dentro de la conferencia. Bueno, aquí la forma de estudiar al paciente, ¿verdad? Es muy diferente cuando es algo de vértigo, que bueno, el otorrino es el especialista en esto, y cuando es síncope, ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué estudio debemos de pedir? Debemos pedir un Holter, una prueba de inclinación, un electro. Esos son los puntos importantes. Digamos que es lo básico cuando llega un paciente y todo esto. ¿Cuáles son, digamos, a qué edad inicia este tipo de problemas? En la etapa de preadolescencia, por ejemplo, si estamos hablando que son niñas a partir de los 10 años y son niños entre los 11 y los 12 años. Y un padecimiento de esos que no es tratado, lo que nos lleva es simplemente una, digamos, mala calidad de vida, o tiene algunas otras consecuencias. El problema es de que como es algo súbito, o sea, el paciente no sabe en qué momento, no puede predecir, yo sé que mañana, en la mañana, o sea, no puede, es imposible que lo pueda predecir. Puede estar en las escaleras de la escuela, bajando, y me ha tocado muchos pacientes que se vienen rodando, y llegan al hospital porque es que se quedan en las escaleras porque tiene una fractura, y se fracturó el brazo, y se fracturó la nariz, y anda rodando bien. No, lo que tuvo fue el síncope, y por eso se cayó y tuvo todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, más que nada es el diagnóstico, porque ¿qué es lo que le va a pasar al paciente, ¿verdad? ¿Cómo se debe de cuidar él para no tener esas fracturas o esas heridas, o simplemente cruzar la calle, ¿verdad? ¿Algo más que desea agregar, doctor? No, está perfecto. Muchas gracias.